Cuando el potro estaba de moda, yo tenía una banda de cumbia. Cantábamos dos, yo hacía las letras, un amigo hacía la música. Conseguimos unos guachos pelilargos. La música era grabada, pero los instrumentos eran verdaderos. Había una casa que nos prestaban los instrumentos. Teníamos todo un pantalón de cuero, chalecos de cuero color bordó y unas camisas fosforescentes, láser, rosadas, brillosas, que también las compraba en el 11 porque teníamos que comprar 10 iguales. Y cuando tocamos la primera vez, lo hicimos en un teatro, pero ya después, en Sociedad Tropical, nos presentó Agostini, unos chicos que recién empiezan. Teníamos todo nuestro repertorio y teníamos 2 canciones del Potro que nos gustaban, que las cantábamos. Arrancamos con esa, estaba todo el mundo muy sensibilizado con lo del Potro. Y después la gente empezamos a cantar las nuestras y nos pedían el Potro. La gente no tenía ni idea de que no se da cuenta cuando uno no toca y no teníamos ninguna otra más. Y seguimos en la nuestra, le tuvimos que poner onda, remarla. Después, como estaban todos en pedo, seguían bailando, pero ¿dónde mierda sacamos una del Potro? Fue Está llevando, vamos. en la madrugada, 24 de junio. Hola. ¿Te llaman? Bien. Estamos viajando, estamos en la autopista. Estamos en la autopista. Era uno que estaba al lado de la estación de Tolosa. Se llamaba Mónaco, Pala, Circo, no sé. ¿Qué le gustan? ¿Los monos? No hay monos, no hay animales. Ahí hay 5 pesos, entonces te dejo. Ah, no. 25 mangos. O 17. ¿17? Sí. Ah, ¿cuánto? Bien. Hola. Hola. Hacia la 9, a Rosario, voy por acá. Sí. Gracias. Bueno, yo estoy llamando. Dale. Besitos. Uy. Qué chiflete, hermano. 35 pesos. Sí, para sobrevivir.
Sabes que está en Luján, mi rancho de plumas verdes. Por acá tenía la casa Horacio Guaraní. La canción dice que dulce encanto tienen tus recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer. Bueno, sigue. La canción de amor, una mina que nunca le dio bola. Silvio. ¿Te desvipopeapeaste? ¿Ah? No, no le doy mucha bola a eso ahora. ¿A qué le das bola? Ni más y a rapear. ¿Y que vos cuando vas a las competencias tenés un boludo al lado que se escupe en la mano? No, no se escupe en la mano. Si uno, ponerle, ya sabe hacer beat porque lo hace siempre, no te escupís en la mano. Yo sí, porque no tiro nunca beat. No sé tirar. Yo me acuerdo que antes había muchos que hacían breakdance. Sí, sí. Pero no tenía ninguno al lado escupiéndose la mano. No, no sé. Bum, bum, bum. ¿Así hacías vos cuando empezaste? Sí, pasa que ya está, ya no lo hice más y bueno, ya está. No. ¿Y dónde sacaste? ¿La inventaste vos? Sí. Hacela, a ver cómo era que hacía. No me sale. No me sale. Pum, bum, pum, pum, bum, pum, bum, pum, pum. No, salí de acá, papá. Yo no te creo todo lo que decís. Creo que en tu casa vos todo lo escribís. Después me decís fruta cuando intervenís en esa competencia que siempre tarde venís. Nunca me haces caso, llegás a cualquier hora. Decís, papi, a las 8, son las 11 y no llegás. Y tu mamá me llama, me rompe la pelota. Le di permiso hasta las 8. A ver, ¿dónde vamos? Acá, centro. ¿Centro acá? Sí. Sí. Allá nos vamos para Córdoba, capital. ¿Te gustó? Dale, respóndeme. Salí de acá. No, dale. ¿Por qué ¿te pones la voz? cagaste? ¿Te cagaste? Freestyle, me encanta responder. Dale, sí. Ahí está, Cristian.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estuvo acá la otra vez, en el 2015. Usamos esa del banco y esa que está allá. Yo quiero dos generales, ponele, Sí. que me cubran, o una que me cubra todo, y una roja. ¿La que hay probada una o la Sí, probamos? sí, la una. A ver, ¿eh? Sí, perfecto. Guardame esto en uno de los bolsillitos del bolso de cuero. Bastaría con decir que soy Juan Pablo Castel. Soy el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso debe estar fresco en la mente de todos. Aunque en realidad ni el mismo diablo sabe qué es lo que recuerda o no recuerda la gente. Yo no creo que exista una memoria colectiva. Eso también quizás sea una especie de mecanismo de defensa de la raza. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no nos indica precisamente de que antes no sucedieran cosas terribles, sino que felizmente la gente las va echando al olvido. La gente se olvida de todo. La gente no le importa nada. A mí no. Yo no. Yo me acuerdo de todo. ¿Qué controlas? No, por. No poteo con el dedito, así que. ¿Qué es eso, Face? No entendés nada, ¿no? No. Y sin lente menos, boludo.
Hola, ma. Bien, ¿vos? Bien, acá con papá. Bien, bien, bien. Allá, ¿todo bien? ¿Cómo está? Ah, está bien, mejor. ¿Qué te iba a decir? Vamos a seguir viajando. Y no sé, papá quiere seguir. Ahora te paso. Vamos a ir bastante más. Sí. Listo, gracias. ¿De qué te compraste este taco? Dulce y ácido. Dulce y ácido. Sí, la ¿Cómo se rosa llama? así blanca, sí. Tritón, la heladería musical. ¿Vos qué elegís? Ejemplo. ¿Cómo morir? No, Ah. el último deseo. Ah, que no me maten. Nah, bueno, estamos hablando de gastronomía ahora. No de puntería. Comer, no sé, la verdad, no sé. ¿Qué es comería? Un asado.
¿Y qué tomarías? ¿Qué haya? Dale, confesá, guacho, No, no confesá. sé qué tomaría. Lo que haya. No, pedí, podés pedir, ¿entendés? Podés pedir el último deseo. Una Fanta. Una Fanta, estás loco. Que te maten, ahí nomás. Fusílenlo sin el asado. Psicología, pero... Pues no más. No, todavía no lo tengo muy bien claro. Sé que voy a seguir sociales. En tercer pago. Sociales. Ahí se dividen los caminos. En tercero elegís y en cuarto, bueno, ya estás. En social. Voy a seguir. De economía ni en pedo. Igual esta economía lo podría manejar más que las otras materias, que es natural. Porque yo si quiero matemáticas me pongo las pilas con todo. Pero no. Si querés. Claro. Pero como no querés. Claro, porque te no me metés. gustan. Bueno. No, a mí no me gusta directamente matemáticas. No, yo no. A mí tampoco. Es más, la voy a desaprobar a matemáticas. ¿Para qué? No, que ya la tengo desaprobada, por eso. Ah. ¿Y pero que la podés levantar? Sí, pero me tengo que sacar 2.10. Y bueno. ¿No dijiste que si te pones las pilas va? Sí, pero no puedo. Había una profesora de matemática, una vieja, una gallega de mierda. Estaba en primer año. Mis hermanos nunca se llevaron una materia. Entro al secundario yo, mi casa era una tragedia. La oveja negra, parecía el gordo valor, qué sé yo. Chorro. Me llevé matemática. Me acuerdo, siempre en casa había que construir algo. Yo no sé qué mierda, pero siempre había que construir algo. Agrandar, agrandar, agrandar. Entonces siempre había que picar cascote para hacer contrapisos. Me acuerdo que el verano ese me lo llevé en diciembre y la probé. Pero me sacaron la tarjeta amarilla y me pusieron a picar cascote. Cascote, pero yo me sentía, viste, como los presos que lo ponían a picar roca. Bueno, creo que hice contrapiso para hacer una pista de aterrizaje. La de matemáticas. Claro, estaban los milicos. El profesor te forreaba. Me decía la vieja, Cusimano, murió ya la vieja de mierda. Dice, ¿y usted, Rafar? ¿Sabe? Cuando sea grande, yo ya sé lo que va a hacer usted. ¿Qué, profesora? ¿Qué voy a hacer? A como viene va a ser camionero, me dijo. Porque era como una ofensa decir camionero. Y se rieron todos los compañeros, yo serio. Y le digo, bueno, tenga cuidado en la ruta nomás. Te voy a decir una cosa, no sabes necesitar, vos sos de Buenos Aires,
vienes a contaminar el aire. No tienes una buena rima y cada vez que largo un flow tu cabeza explota porque le falta aire. Es que corte que vengo improvisando, que no sé de freestyle, pero si me tiro libre cual Messi jugando. Lo entendiste, corte que te enseño del mambo y vos nada, de nada vos tarado y vas captando. Nakawa en Kilaya Karuman, damos kaita kamreik, kunarini vidalat cantas villaso. Yachas pamiamos kaikita, yo serani wasaikita. Atamishki Karuman, amorani kaso. Kakuina chainaiman, wakas mana puchukaiman. Kai loreto pikaruman, amorani kaso. Rizkaiki pachamantaka, yachasu yasus kaitaka. Figueroa Picaruman, amorani kaso. Chairai kukusi kusapas, amuniamus kaikitiacha. Brea poso Picaruman, amorani kaso. Sonkoy kawija jamkara, tari suishmini akara. Salavina Picaruman, amorani kaso. Salavina Picaruman, amorani kaso. Karuman, amorani pusaso, pusaso, pusaso.
¿Te despertaste, Gil? No, sigo durmiendo. Qué manera de torrar, ¿eh? Lo parió. Bueno. ¿Viste que tiene una puntita ahí, cada hoja? Sí. Ahí, eso. Ah, la hojita queda. ¿Es rica? La hojita queda. La puntita. Te tenés que cargar varios. Bueno, a ver, empezá. A ver, ¿cómo es? Dale, sin miedo. ¿Así? Está buenísimo. Ah, entonces, todos los días antes de ir al colegio. Una raya de, ¿no? Atrevido. Atrevido. Después me voy a comprar más. Después me voy a comprar más. ¿No es un sándwich de milanesa, hermano? Es coca. Me dijo en La Paz, un tipo, saca así de un mismo. ¿Ves? Esta hoja así. La mascas, le picas, vueltas, tiras. Mascas, tiras. Yo pensé que tenía que comer todo. Yo te digo, me está dando droga, pensaba. Se me pasó el dolor de cabeza en 5 minutos. Pasa, le dan esto y los negros laburan, no tienen hambre, no tienen sueño, tienen energía. Y así se van quemando. ¿Qué? ¿A veces mucho de esto te hace mal? Pero a los que coquean tienen esos trabajos de mierda que al patrón le calienta 3 pelotas cuánto dura. Cuando producen la pasta para la cocaína, hacen como piletones que lo llenan de hojas, muchas hojas, y le ponen con un ácido, un líquido, un químico, y lo hacen en pata a varios. Sí. Pisar y pisar y pisar y pisar, y como un colador. Ese trabajo se hace en la selva, en las cocinas, cerca donde están las plantaciones, y de ahí va saliendo el juguito. Pero con el tiempo, a esos tipos que son los pateros, las patas se les hacen mierda. Baje por el químico que por esto. Sí. Esto entonces nada, esto es milenario. ¿Pero qué? ¿Les pagan bien? ¿Qué le van a pagar bien? ¿Dónde viste que a un campesino le paguen bien? El dueño del campo, como el otro la mira. Le dan eso y después le dan todas cosas con harina, que es barata, te hincha. Te da energía. Lo tienen todo el día trabajando de la mañana, desde antes que salga el sol. Te pensás, van a parar la hora del almuerzo, como vos decís, ay, tengo hambre, no, minga. Bueno, hasta que se esconda el sol. Coquea y después te doy un pedazo de árbol. Guarda con el agua. Sí, pero... Bueno, no, eso. Sí, a ver, mirá, a ver. se está empezando a quemar. Sí, pero parece... ¿Es pasto? Sí, se ve. Sí. Me gusta la cotorra y aquí estoy, pues.
Conmigo otra criolla que habla inglés. Vivo en Califao, trabajo en el Marqués. Llevo a leer en esta vida al derecho y al revés. Leo al italiano, al portugués, al Tuco Zapatero y a Doña Inés. Vivo en un apartamento en la UD3. Me vuelcan a la calle si no pagan este mes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Tengo que levantarme de madrugada, meterme esa cola de gente condenada. Como mi jefe no come nada. Si llego tarde me descuento una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y después sigue así, no me acuerdo. ¿Te gustó? Estuvo buenísimo, ¿no? Aparéjame la bañera, nena. Habilitame la tortilla, nena. Dame un cacho. ¿Está caliente? Ah, sí, pero si no estaba cortado. Lo voy a comer yo, nene. Igual ahora ya. Me dijo son las mejores. ¿Y lo corroboraste? Está buenísimo. Lo cortó un poquito mal, pero bueno, no pasa nada. ¿Y qué edad más o menos tienen alguien un tipo que le vaya bien con esto, con este negocio del rap? Y cualquier tipo de edad, qué sé yo. Nah, yo un pendejo de 14 años que vive de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Conocés vos alguno que vive de eso de 14? Sí. ¿Y que le alcanza para qué? ¿Para comer, para tomar la leche? No, pero le pagan por ir a eventos. Está bien, pero que pueda vivir, Sí. a eso me refiero. Porque Sí, después yo veo tipos grandotes, gordos grandotes, que es el Sony, el que vi yo una vez. Sí. ¿Cuántos años tiene el tipo ese? Tiene como 20 y pico. 20 y pico, mierda, está hecho mierda el gordo. Ah, Y ese vive de eso. sí. Ah. ¿Y vos a qué edad querés? ¿Te gustaría ser como el Sony? ¿Qué es? Nada, no, a mí no me gusta como rapea el chabón. Ah, bueno, qué sé yo. ¿Y por qué no te cantas uno? No jodas. Porque siempre, cada vez que vos me decís que tenés una competencia, me quedé a 20 kilómetros de distancia a mí. Uno, dale, aunque es un cachito. Ni gato. Dale, papá. ¿Para qué? Y quiero saber qué onda, boludo. ¿Puteás? No. Vamos, de todas las que escuché eran todas metían puteada. Dale, cantate un pedacito que sea, de uno. No. Dale. Te grabada la música. Bueno, dale, yo miro para adelante porque la luz si no. Bueno. Mente perdida, necesito encontrarme conmigo mismo y con la salida. Tus ojos homicidas que dejan a los míos sin vida. Mente perdida, necesito encontrarme conmigo mismo y con la salida. Tus ojos homicidas que dejan a los míos sin vida. Tus ojos homicidas, yo era el único que los miraba, por lo tanto considérame un suicida. Tan irónico como el día a día y tan verdadero como tu mentira. Quizá no fue para tanto, pero fue un encanto que hayas dejado caliente mi alma fría. Mientras la naturaleza nos obliga al dolor, la razón era la que se reía. En plena escena del crimen nos encontrarían. Crimen pasional se le denominaría. Un crimen sentimental donde encuentro mi bienestar. Un demente me consideraría en demonio angelical.
Santo maldito, bondad que daña, sonido silencioso, salud que fallece, calor congelante, frío abrigador, honrado criminal. Tus abrazos son golpes de alegría, yo tan frío como un río. Tu saliva es la morfina, tus ojos homicidas me mataban, mientras tus labios estaban sonriendo en los míos. Me hice fan de la derrota y me volví un adicto a la mentira. Igual el río, ya que aprendí a volar en el vacío como un desconocido. No sangran pero duelen las heridas. Bienvenida a mi templo. Nos encontramos perdidos pero mucho más lejos del encuentro. Ojalá no fuese cierto, ojalá no fuese cierto. Pero esto solo por un simple momento sin sentido. Yo miro tus ojos de zafiro. Ese instante es en el que yo ya no respiro, ya que mi mente queda hipnotizada con su mirada. Ha desnudado sus mentiras. Su amor es fuego aventado por el aura de un suspiro, teniendo más energía que un jugador por las ansias de un partido y más inspiración que un escritor en su soledad perdido. Y ahí termina. Ah, la mierda. ¿Tú escribiste? Sí. Pa. Sí. ¿Por qué me llamo así, Sabino? Sabino. Vos te llamás Rodrigo Sabino. Bueno, Vas a pasar al muchandino. Pero me dicen Sabino. Sabi. Rodrigo Sabino. Rodrigo porque me gustaba mucho el potro Rodrigo. Y Sabino por José Sabino Navarro. José Sabino Navarro era uno de los dirigentes fundadores de Montoneros, un correntino era. Y lo matan en Córdoba. Y lo persiguen por una ruta a los tiros, pero como 200 kilómetros, un montón. Y el tipo iba solo, herido. Y se interna en las sierras de Altagracia. y no lo encuentran vivo después de un par de meses. No, se murió solo, se habrá muerto de hambre o de las heridas que tenía, pero lo encontraron en una especie de cueva entre las sierras de Córdoba. Y le cortaron las manos para identificarlo.
Y cuando Montonero saca el disco, saca un long play. Mirá lo que es esa época. Montonero grabó el long play por un grupo que hacía folclore social que se llama Huerque Mapu. ¿Sabes dónde se grabó ese disco en vivo? ¿Dónde? En el Luna Park. Así que imagínate lo que era esa época. Y mira vos, y el Potro Rodrigo, en la plenitud de su fama, hizo creo que 13 Luna Park seguidos. Y después de eso dijo que se iba a retirar. Y después se mata. Porque hemos hallado tus armas, compañero. Te sentimos con nosotros, repartido pero entero. Los engañamos a vino, ellos creen que te tienen y solo guardan tu cuerpo sin la mano. Que siguen armadas en brazos de mi pueblo montonero. Que siguen armadas en brazos de mi pueblo montonero. Me gustaría que pienses mucho, que te fijes mucho en el otro, en los de tu alrededor, en los que son tus comunes, que seas solidario, que seas bueno. Esa es la parte que se rescata que me gustaría. Allá por los años 80 más o menos me acordé de una película. La historia era de un tipo, un trabajador, albañil, que se había ido a vivir a la casa de unos amigos, casas, no sé, porque ellos le decían chabolas, un lugar medio pobretones, y al lado había una iglesia y el tipo miraba y sentía como que pasaban cosas raras, que las paredes no eran paredes, como que eran de cosas de cartón. La música que salía de la iglesia era una música grabada, parecía todo utilería. Y ahí el tipo patea y ve una caja, la caja que tenía anteojos de sol. Agarra y se lleva uno. Pero después cuando el tipo está en la ciudad, se los pone. Y ahí empieza todo, porque por ahí miraba un cartel, ejemplo, una agencia de viajes con una chica linda, y se ponía los lentes y decía: casate y reproducite. Como que veía otra cosa, como mensajes, ¿no? Subliminales. Miraba un billete y decía, con los lentes: este es tu Dios. Y después varios carteles así que decía Obey, así como la marca de tu gorra, Obey. Y veía a la gente también, entonces se da cuenta que muchos eran como
como extraterrestres. Sí, pero se mezclaban políticos, así gente común, como vecinos, porque estaban todos aliados. Pero solamente él los podía ver con los anteojos estos. Y me quedó eso de obedece, obedece, obedece. Sí, pero estos caminos como que me dan nervios, no sé por qué. Cuando naciste, tu madre estaba redolorida. Yo siempre tratando de hacer chistes para descomprimir. Era casi la medianoche. Faltaban unos minutos nomás. Y salís y lo primero que hacen es cortan el cordón así, te envuelven y yo te llevo a una salita que estaba al lado, toda vidriada, con mucha temperatura, cálida. Te ponen en una mesa, camilla, mesa, algo, mesada parece. Te empiezan a sacar todas las mucosidades de la nariz, aspirar. Te limpian así y me dejan con vos. Me dice, si querés vestirlo. Y vos empezaste a llorar. Y no sé por qué me salió cantarte. Y que ni se me ocurrió qué era lo que estaba cantando, ni de quién era, ni por qué. Pero te empecé a tararear esa canción y te callaste y te quedaste mirándome. No lloraste más. Era la canción de Gieco. Na 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 na.
desde que éramos chicos todos, siempre nos traía enciclopedias, libros, así. Y había una revista que no sé quién se la daría. Se llamaba Novedades de la URSS. O si no, los cuentos que leíamos se llamaba Cuentos Populares Rusos. Pero mi viejo no hablaba de política casi. Pero bueno, se aparecía con estas cosas. Después, ya cuando se vino la época pesada, hasta parecía que atacaba como a la izquierda, pero yo sentía que era como miedo, como una especie de protección. Era pesimista, sí, pesimista. Pero yo, ¿por qué nos había comprado esos libros? Me acuerdo el último día de su vida. Yo llegaba de un viaje de afuera, estaba un mes y pico fuera, y llegué justito para el 31 de diciembre. Él vive al lado. Y apenas se entera que yo llego, él ya está enfermo. Pero andaba bien. Golpea, apenas entré yo, golpea, abro. Y él estaba medio hinchado, lo noté, medio de cuerpo, medio hinchado, sí. En serio. Pero lo que me llamó la atención, tenía puesta una remera blanca con la imagen bien grande del Che, hasta grotesco de lo grande que era. Pues, de una banda de rock de un pibe. Y decía, hasta la victoria siempre. Remera blanca con letras rojas y el Che negro, ¿no? La típica imagen del Che. Y hasta me pareció en él ridículo. Lo primero que pensé era que él, no sé, se le habían regalado esas cosas que usadas, parecía incluso que estaba usada, yo no se la había visto nunca. Pues la tenía puesta. Y jamás me imaginé a mi viejo verlo así. Capaz que él ni bola le dio a lo que se puso. Pero bueno. Y esa noche pasamos el Año Nuevo, brindamos. Yo me acuerdo, brindé y dijo, ojalá, bueno, que te hagan efecto los remedios. Bueno, y esa noche me vine a buscar para que lo acompañe al hospital, se empezó a sentir mal y... Bueno, después al ratito se descompone, me avisan, voy al lado y ya se estaba muriendo. Y se murió encima mío. Y bueno, y lo primero que yo me llevo era la remera esa del Che. Jamás me imaginé que iba a tener una remera del Che. Bueno, y son esas cosas que guardo, la uso para dormir. Cuando hace mucho frío me la pongo abajo. Y ahí está. La llevo a los viajes. No sé por qué. Si es por el Che, si es por mi viejo, si es por mí. Pero ahí está.
Acá estaba la cabeza, tenía sin camisa, tenía y los pies acá. Tenía el pantalón desabrochado, un cinturón, descalzo, y todos pasaban en fila, soldados, funcionarios, todo, hacían esta ronda para mirarlo. Y de paso para todos sacarse fotos acá. Y el Che estaba mirando hacia arriba con los ojos abiertos. Estaba en una camilla que era muy artesanal, eran 2 maderas con una lona. Y la gente pasaba por acá. Y muchos sonreían haberlo encontrado a él para estos soldaditos. Estaban los tipos de la CIA de Estados Unidos, soldados. Sí, tantos acá.
Esta era la noticia. Y hubo un fotógrafo que pidió permiso para sacar fotos, como una novedad. Esas fueron las grandes fotos del tipo. Y en un momento, casi sin pedirle permiso a los soldados, se paró acá. Se paró acá, así. Y sacó la foto al rostro. Esa foto es eterna. Y yo me da el gusto en mi vida.